Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otro paso a paso donde vamos a tejer una chaquetita para niños de más o menos 12 a 18 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña y también se puede tejer para niñas. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. También al final del video les dejo las medidas. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita. Pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Para empezar voy a usar este gancho de 4 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora aquí para empezar tengo un total de 46 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, en esta tercera cadena aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Esta aquí va a ser la primera esquina. Antes de continuar voy a poner un marcador de puntos marcando el segundo punto bajo, que es el punto del centro. Ahí. Ahora aquí voy a hacer un total de 10 puntos bajos. Así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer 1, en la siguiente 2 y así voy a continuar hasta tener estos 10 puntos bajos. Continúen y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 10 puntos bajos, no incluyendo los 3 que hicimos aquí al inicio. Ahora en esta siguiente cadena voy a hacer 3 puntos bajos también. Esta aquí va a ser la segunda esquina. Ahora, antes de continuar, vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto bajo de estos 3 que acabo de hacer. Ahora aquí vamos a hacer un total de 20 puntos bajos, así es que empezando en la siguiente cadena, voy a hacer el primero y así voy a continuar hasta tener 20 puntos bajos. Continúen y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 20 puntos bajos, no incluyendo estos 3 que hice en esta segunda esquina. Ahora en esta cadena que sigue voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Antes de continuar vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto bajo, que es el del centro de estos 3. Y ahora aquí voy a continuar y terminar con 10 puntos bajos y en la última cadena voy a hacer 3 puntos bajos. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí tengo mi última cadena. En esta última cadena voy a hacer 3 puntos bajos. Esta aquí va a ser la cuarta esquina. Ahora, antes de continuar, vamos a poner un marcador de puntos aquí en el segundo punto bajo, que es el punto del centro. Y así terminamos esta primera vuelta con un total de 52 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto, van a estar ahí siempre para que esta parte aquí del suéter nos quede recto. Ahora, en esta segunda vuelta, empezando en el primer punto bajo que tengo aquí, voy a hacer un total de 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, en el siguiente punto bajo, que es donde tengo este marcador de puntos, voy a quitarlo y voy a hacer un total de 3 puntos altos en este mismo punto. 1, 2, 3. Ahora vamos a poner de regreso este marcador de puntos en el segundo punto alto, que es el punto del centro. No se les vaya a olvidar hacerlo porque eso les va a ayudar cuando ustedes continúen. Ahora aquí voy a trabajar estos puntos altos hasta llegar aquí a la segunda esquina. Así es que encima del siguiente punto bajo voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. Ahora voy a retirar este marcador de puntos, que es el siguiente punto que sigue. Y en este punto que sigue voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Antes de continuar vamos a regresar este marcador de puntos en el segundo punto alto, que es el punto del centro, y aquí voy a continuar haciendo estos puntos altos para la espalda. Continúen, nos vemos aquí en esta tercera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de atrás. Ahora tengo aquí esta tercera esquina. Vamos a retirar este marcador de puntos y en este punto del centro donde estaba el marcador vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer estos puntos altos, pero antes, ya se me olvidaba, asegúrense de poner el marcador de puntos en el punto del centro de los 3 que hicimos. Ahora continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo la cuarta esquina aquí. En esta esquina voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3, y aquí al terminar voy a hacer lo mismo que hicimos al inicio. En el primer punto bajo que está aquí, miren, ahí voy a hacer 2 puntos altos también. 1 y 2. Ahí está. Y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora, al final de esta vuelta número 2, tengo un total de 62 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta vuelta voy a hacer puntos bajos. Así es que empezando encima del primer punto alto, que fue el último que hice, voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Y aquí me olvidé poner un marcador de puntos en el segundo punto alto. Así es que lo vamos a poner acá, miren. Este es el segundo punto alto. 1, 2, 3 en el segundo. Así es que aquí hice los 2 y en el siguiente hice 1. En el siguiente voy a hacer 1 también. Voy a retirar este marcador de puntos, que es el punto de la esquina número 1 aquí. Y voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí está. Voy a poner este marcador de puntos en el segundo punto bajo, que es el punto del centro. Y ahora voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí a la siguiente esquina. Así es que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos. Miren, ahí están. Ahora voy a retirar este marcador de puntos y en este punto de esta segunda esquina voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Antes de continuar, siempre pongamos el marcador de puntos en el segundo punto, que es el punto del centro de estos 3. Y ahora voy a continuar y hacer un punto bajo encima de cada uno de estos puntos altos hasta llegar a la tercera esquina. En esta tercera esquina también voy a hacer 3 puntos bajos y luego voy a continuar para esta manga haciendo estos puntos bajos y en esta cuarta esquina lo mismo, 3 puntos bajos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Hice la cuarta esquina donde hice 3 puntos bajos y luego trabajé 2 puntos bajos. Tengo aquí el último punto alto.
en este último punto alto voy a hacer 2 puntos bajos. Y ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. En esta tercera vuelta tengo 72 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora empezando encima del primer punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora voy a trabajar estos puntos altos hasta llegar a la primera esquina, donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo en cada una de las esquinas. Y encima de cada uno de los puntos bajos van a hacer puntos altos. Aquí está la primera esquina, vamos a retirar este marcador de puntos. En este mismo punto aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a regresar este marcador de puntos en el segundo punto alto, que es el punto del centro. Y ahora voy a continuar haciendo estos puntos altos encima de cada uno de los puntos bajos. Cuando llegue a la segunda, tercera y cuarta esquina, vamos a hacer exactamente lo mismo que hice aquí en esta primera esquina. Van a hacer 3 puntos altos aquí, 3 aquí y luego 3 aquí. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cómo vamos a terminarla y luego iniciar la vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 4, tengo mi último punto bajo. En este último punto bajo vamos a hacer 2 puntos altos. Siempre, si se han fijado, al inicio y al final de cada vuelta terminamos con 2 puntos, bien sea 2 puntos bajos o 2 puntos altos. Ese es el aumento que tenemos que hacer para crear el punto B en la parte del frente del suéter o chaleco. Bueno, aquí al final de esta vuelta número 4 tenemos un total de 82 puntos altos. Si notan también estamos aumentando 10 puntos en cada vuelta. Bueno, ahora para la vuelta número 5 voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos bajos y lo mismo encima del primer punto alto voy a hacer 2 puntos bajos. Luego voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos hasta llegar a la primera esquina. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Voy a retirar este marcador de puntos y en cada una de las esquinas aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Y así es como vamos a trabajar cada esquina. No se les olvide regresar aquí este marcador de puntos en el segundo punto del centro de los 3 y ahora voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina donde voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer 3 puntos bajos y lo mismo en cada una de las siguientes 2 esquinas hasta terminar. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 92 puntos. Así es que nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. Me hace falta hacer los últimos 2 puntos bajos encima de este último punto alto. Así es que vamos a hacer 2 puntos bajos aquí al final. Ahora, como les había dicho, al final de esta vuelta tengo 92 puntos bajos. De aquí en adelante vamos a aumentar 10 puntos. Así es que asegúrense de siempre contar sus puntos al final de cada vuelta y siempre vamos a alternarnos entre una vuelta de puntos bajos y la vuelta de puntos altos. Así es que para el resto del Kanesu ustedes van a continuar. No estoy segura cuántas vueltas, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer y también les voy a dar el número de puntos que van a tener al final de cada vuelta después de esta vuelta número 6. Así es que continúen viendo para que ahí sepan exactamente cuántos puntos ustedes van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Bueno, ahora para la vuelta número 6, para aquí empezárselas, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta tengo que hacer puntos altos y ya saben, encima del primer punto, que en este caso es un punto bajo, voy a hacer 2 puntos altos. Recuerden que siempre iniciamos con 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Ahora voy a hacer estos puntos altos hasta llegar a la esquina. Así es que en el siguiente punto bajo voy a hacer 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Luego tengo la primera esquina, voy a retirar este marcador de puntos y en este punto que sigue voy a hacer 3 puntos altos. En cada esquina, siempre en cada vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto aquí son los aumentos, así es que siempre vamos a hacer 3 puntos en cada esquina. Vamos a regresar el marcador de puntos marcando el punto del centro de estos 3 que hicimos. No se les olvide agregar su marcador de puntos para que al final de cada vuelta los puntos correspondan. Bueno, así voy a continuar para esta vuelta de puntos altos. En cada esquina voy a hacer 3 puntos altos y aquí al final de esta vuelta, en el último punto bajo, voy a hacer 2 puntos altos. Al final de esta vuelta número 6 voy a tener un total de 102 puntos altos. Así es que continúen, vamos a repetir estas 2 vueltas, continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer yo y cuántos puntos ustedes van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer mi canesú, hice un total de 12 vueltas. Al final de esta vuelta número 12 tengo un total de 162 puntos altos. Cuando los dejé que continuaran haciendo el resto fue en la vuelta número 6. Al final de esa vuelta número 6 iban a tener un total de 102 puntos altos. Al final de la vuelta número 7 iban a tener un total de 112 puntos bajos. Al final de la vuelta número 8 122 puntos altos. Al final de la vuelta número 9, 132 puntos bajos. Al final de la vuelta número 10, 142 puntos altos. Al final de la vuelta número 11, 152 puntos bajos. Y al final de esta vuelta número 12 tengo un total, como les digo, de 162 puntos altos. Y me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta. Está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que es un poquito más de 5 pulgadas, y de ancho está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas, nada más por encima. Ya no voy a continuar más con el canesú, así como está, como les digo, tengo 162 puntos. Para los delanteros, no contando el punto del centro, tengo un total de 23 y 23 puntos altos. Para las mangas tengo 34 y para la parte de atrás tengo 44 puntos. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Así es que vamos a comenzar a contar vueltas. Esta va a ser la primera vuelta. Así es que para hacer esto, lo que voy a hacer aquí es una cadena y voy a girar. Así es que aquí voy a trabajar estos 23 puntos bajos. Ya no vamos a aumentar ni nada, nada más voy a hacer estos 23. Así es que un punto bajo encima de cada uno de estos puntos hasta llegar donde tengo mi marcador de puntos. Aquí, en la primera esquina. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos 23 puntos bajos. Ahora estoy justamente aquí, el punto que sigue es este donde tengo el marcador de puntos, lo voy a retirar y en este punto aquí del centro voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora para dividir la manga voy a hacer 4 cadenas. Ahora me voy a saltar estos puntos de la manga, que son un total de 34 puntos altos, y luego aquí tengo la segunda esquina. Voy a retirar este marcador de puntos y en esta esquina aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora si ustedes quieren agregar más cadenas aquí para dejar la manga aún más ancho, lo pueden hacer, o dejar más espacio aquí para el pecho, así es que también lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar para el tamaño que vamos a hacer, es más que suficiente. Ahora vamos a continuar y hacer estos puntos bajos para la parte de atrás. Nos vemos aquí una vez más para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de atrás. Aquí está mi tercera esquina. Voy a retirar este marcador de puntos y en este punto aquí voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí está. Ahora para la parte de atrás vamos a tener 50 puntos bajos.
Para dividir la segunda manga voy a hacer 4 cadenas, me voy a saltar estos 34 puntos altos y en este punto donde tengo este marcador de puntos, que es la cuarta esquina, voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora continúen haciendo puntos bajos para este delantero y nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos dividido las mangas. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 102 puntos bajos. Para cada delantero tengo 26 y 26 y para la parte de atrás tengo 50 puntos bajos. Así es que se hace un total de 102 puntos bajos al final de esta primera vuelta. Ahora vamos a continuar con la segunda vuelta. Voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Como siempre, estas 2 cadenas aquí nunca cuentan como ningún punto. Ahora voy a trabajar estos 26 puntos altos. Así es que empezando en este primer punto bajo voy a hacer el primer punto alto y así voy a continuar hasta terminar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas debajo de la primera manga. Terminé de hacer estos 26 puntos altos para este delantero. Tengo las 4 cadenas aquí debajo de esta manga. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra manga. Ustedes nada más van a hacer un punto alto por cada una de las cadenas. Empezando en esta primera cadena hago un punto alto. Luego en la segunda cadena hago un punto alto. En la tercera cadena un punto alto. Y en la cuarta cadena un punto alto. Ahí está. Así es como ustedes van a trabajar esta parte. Al otro lado también. Y aquí nada más van a continuar haciendo un punto alto en cada uno de estos 50 puntos que tenemos para la parte de atrás. Luego cuando lleguen aquí debajo de la manga lo mismo, van a hacer 4 puntos altos y luego van a continuar y terminar estos últimos 26 puntos altos. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos. Tengo un total de 110 puntos altos al final de esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora aquí vamos a cambiar tantito el punto. Lo que vamos a hacer aquí es, miren, yo encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto alto, que es este segundo que sigue, voy a hacer un punto alto en realce por detrás. Un punto alto en realce por frente en el siguiente, punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar alternándome entre estos dos puntos. Un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente y uno por detrás. Así, miren, hasta llegar al final. Así. Ahora, si ustedes tienen dificultad en hacer los puntos altos en realce, pueden continuar con el mismo punto donde hacen una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos. Yo aquí para el resto del suéter o del chaleco voy a continuar haciendo esto. Así es que continúen, terminen de hacer esta tercera vuelta y nos vemos aquí al final. Al final aquí en este último punto alto, no en las cadenas, sino que en el punto alto vamos a terminar con un punto alto. Así es que continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Estoy aquí al final, encima del último punto alto, no de las cadenas. Recuerden que las cadenas nunca cuentan. Voy a hacer un punto alto. Y así termino esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora lo que voy a hacer para esta vuelta número 4 es nada más hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos. Así es que empezando encima de este primer punto alto, hacemos el primer punto alto, encima del siguiente lo mismo, punto alto, y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 110 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta.
Estoy al final de esta vuelta número 4. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los puntos altos y tengo un total de 110 puntos altos. Ahora de aquí en adelante, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. La vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás y la vuelta de nada más puntos altos. Así es que para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en el punto alto que sigue voy a hacer un punto alto en realce por detrás. Luego un punto alto en realce por frente en el siguiente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente. Punto alto en realce por frente. Y así voy a continuar alternándome entre estos dos puntos hasta terminar esta vuelta número 5. Aquí al final, encima del último punto alto, hacemos un punto alto, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir esta vuelta de nada más puntos altos. Y siempre al final de cada vuelta siempre vamos a tener 110 puntos altos. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para el resto del suéter, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Tengo un total de 20 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. Me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar porque a continuación, aquí para la parte de abajo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí la última vuelta fue donde hacemos la vuelta de puntos altos nada más. Así es que aquí para continuar, encima de este último punto alto por el lado derecho, este es el lado derecho, miren, bien se nota el punto que está al derecho, este es el lado revés. Así es que nos vamos a ir aquí a este lado donde terminé la última vuelta. Yo voy a usar esta lana en este color azul marino. Vamos a jalar una lazada. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Ahora encima de este primer punto alto, que es el mismo donde jalé la lazada, voy a hacer un medio punto alto. Así es que cargamos el gancho, meto el gancho ahí y voy a hacer un medio punto alto. Ahora miren, lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos en las vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás, pero vamos a hacer medios puntos altos. Así es que empezando en el siguiente punto alto, que es este, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, y en el siguiente medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta en este color azul. Cuando llegue aquí al final nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí hice mi último punto y encima del último punto alto que tengo aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora, para la vuelta número 2, 3 y 4, creo que voy a hacer como 4 vueltas. Voy a hacer una cadena, voy a girar y lo mismo encima del primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto y luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan, como este que sigue está enredarse por frente, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, y así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Ahora, cuando termine esta segunda vuelta, aquí al final voy a hacer mi último medio punto alto encima. Luego voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer aquí al inicio. Y así voy a continuar. Creo que voy a hacer tal vez 4 vueltas. Si son más o menos, continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer aquí para esta parte. También, si ustedes tienen dificultad en hacer
estos medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. Lo que pueden hacer es hacer puntos bajos y hacer unas 4 o 5 vueltas también de puntos bajos y les va a quedar bien también. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta parte de abajo, hice un total de 4 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí a la orilla del cuello y a la orilla del otro lado. Así es que lo que voy a hacer aquí es con este mismo color de hilo, voy a hacer una cadena y en este primer espacio, aquí miren donde hice el último punto, medio punto alto, ahí voy a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta, punto bajo en la siguiente y punto bajo en la siguiente. Aquí tengo 4 puntos bajos porque son 4 vueltas. Miren, ahí está. Ahora tengo esta vuelta de puntos altos aquí. Voy a hacer 2. 1, 2. En la siguiente vuelta, 1. En la siguiente vuelta, 2. Y así voy a continuar haciendo 1, 2, 1, 2 hasta llegar más o menos aquí. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el resto. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos puntos bajos, hice un total de 33 puntos bajos. Desde aquí hasta aquí, que es la última vuelta de puntos altos, tengo 33 puntos bajos. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Solamente asegúrense de que cuando hagamos el otro lado tengan el mismo número de puntos. Bueno, ahora la vuelta que sigue para mí es esta vuelta de puntos bajos, que es la vuelta donde dividimos las mangas. Así es que en esta vuelta aquí voy a hacer 3 puntos bajos. Ok, ahí están. Ahora voy a continuar aquí haciendo lo mismo. Este es un punto alto, voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta, que es una vuelta de puntos bajos, voy a hacer 1, y en la siguiente vuelta, que es una vuelta de puntos altos, voy a hacer 2. Luego 1, 2, 1, 2, 1, 2. A ver, 1 y 2. Ahí está. Así es como vamos a trabajar esta parte. Miren, así es como se mira. Asegúrense de hacer estos 3 puntos bajos aquí en la vuelta de puntos bajos donde dividimos las mangas. Ahora aquí miren, tengo esta vuelta de cadenas. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo. Hasta aquí, déjenme ver, aquí tenía 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 puntos bajos hasta aquí. Miren, esta es la primera esquina. Ahora vamos a continuar por la orilla del cuello y esto es lo que vamos a hacer. Miren, tengo aquí esta esquina. En esta esquina voy a hacer un punto y luego un punto en cada uno de los puntos de cadenas que siguen por todo alrededor. Así voy a trabajar esta parte, nada más haciendo un punto bajo. Y eso es todo. Así es que continúen. Nos vemos aquí a este otro lado. Aquí está la otra esquina. Miren ahí. En este espacio nos vemos para mostrarles cómo vamos a trabajar este otro lado. Nos vemos entonces. Estoy aquí a este otro lado del cuello. Terminé de hacer los puntos por todo alrededor del cuello. Ahora miren, estoy aquí justamente en esta esquina. Aquí miren, en este punto voy a hacer un punto bajo. Ahora tengo esta vuelta de puntos altos. En esta vuelta voy a hacer 2 puntos bajos. En la siguiente voy a hacer 1, que es la vuelta de puntos bajos. Luego 2, luego 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2.
Ahora tengo esta siguiente vuelta de puntos bajos, que es la vuelta donde dividimos las mangas, así es que ahí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Aquí 2, 1, 2, 1, hasta terminar aquí con un total de 54 puntos. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos. De este otro lado tengo un total de 54 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es hacer una cadena y voy a girar. Ahora lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta es lo siguiente, miren. Vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás, pero empezando aquí encima del primer punto, que es el último que hice, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el punto que sigue, yo sé que no se nota aquí muy bien, pero miren, vamos a meter el gancho así para trabajar los medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Estos son los puntos bajos que hicimos. Así es que vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Si ustedes notan, ahí están los huequitos, ahí es donde voy a meter el gancho. Y voy a empezar con un medio punto alto en realce por frente y un medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Ahí está. Es lo mismo que hicimos en la parte de abajo, pero aquí esta primera vuelta es de puntos bajos y lo mismo. Se trabaja de igual manera. Medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor. Aquí donde tenemos estos 3 puntos bajos, ustedes van a hacer lo mismo. Cada punto lo van a tratar por separado, miren. Ahí. Así es que así van a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este otro lado. Ahí está, miren, así es como me ha quedado esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más de igual manera. Voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí encima de este último medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Aquí al final un medio punto alto fue el que hice encima del último punto. No lo hice en realce, nada más hice el medio punto alto. Estos puntos que siguen aquí los vamos a trabajar así como se presentan. Este punto está en realce por frente, así es que voy a hacer medio punto alto en realce por frente, luego por detrás, por frente, por detrás y así voy a continuar por todo alrededor haciendo exactamente lo mismo. Medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Los puntos se trabajan así como se presentan. Bueno, continúen así por esta segunda vuelta. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas dos vueltas aquí por todo alrededor. Miren qué lindo está quedando el chaleco o suéter. Se puede hacer un chaleco porque miren, nada más tienen que hacer una vuelta aquí por todo alrededor de las mangas y ya les queda un chaleco. Pero yo voy a hacer un suétercito. Ahora miren, aquí inicié la tercera vuelta. Creo que le voy a agregar una vuelta más, pero si ustedes lo quieren dejar así, nada más con 2 vueltas, también les va a quedar bien, no pasa nada. Bueno, aquí inicié la vuelta ya en la número 3 para ver cómo se miraba, ya que creo que aquí está un poquito, no está muy ancho para el tamaño, así es que vamos a agregar una vuelta más. Si es que hice mi último punto, una cadena, vamos a girar y me voy a regresar haciendo exactamente lo mismo. Encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto, luego el punto que sigue está en realce por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, el que sigue por detrás y así voy a continuar por todo alrededor hasta terminar aquí. Continúen y nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta. Creo que con la tercera vuelta que le acabo de hacer se mira mejor, pero ahí está la opción de ustedes solamente hacer 2 vueltas. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es, miren, aquí estoy en este último punto para que esta parte me quede un poco más recta, que no quede un poco chueco aquí. Voy a continuar y hacer una vuelta más de medios puntos altos en realce por frente y por detrás.
aquí no he cortado el hilo, estoy justamente aquí al final donde hice el último medio punto alto encima del primer punto que estaba aquí, o del último más bien. Así es que ahora voy a hacer una cadena y en este espacio, miren, donde está el último medio punto alto, voy a hacer un medio punto alto. Ahí. Ahora miren, voy a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás. Este que está aquí, miren, está enredarse por frente, entonces va a ser por detrás, por frente, por detrás. Así es que este punto que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, miren ahí. Y ahora seguimos con el punto, medio punto alto, enredarse por detrás, por frente, por detrás. Y ahí está. Así voy a continuar para ya esta última vuelta. Miren, y creo que se mira mejor. Bueno, aquí voy a terminar a este otro lado, así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta última vuelta que le hice aquí a la parte de abajo, terminé aquí haciendo un medio punto alto encima del último punto, luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y miren, así es como me ha quedado esta parte. Está precioso este suéter, creo que le voy a hacer uno a mi hijo, él tiene 6 años, casi 7, así es que estén pendientes, se los voy a mostrar también. Bueno, aquí también ya agregué una de las mangas, así es que eso es lo que vamos a hacer a continuación, pero primero miren, aquí están los botones que le agregué a mi suéter. Los ojales son los espacios que quedaron entre las vueltas. Miren, ahí está. No hay necesidad de hacerles ojales porque aquí queda un espacio muy grande que fácilmente pueden usar estos botones. Estos botones son de 12 milímetros, así es que ahí están los botones. Como siempre ya saben, a mí me gusta amarrarlos. Aquí está donde los he amarrado. Nada más me hace falta esconder este hilo que me ha sobrado y ya los botones quedan allí. Ustedes pueden hacer lo mismo. Ahí ustedes también pueden agregar más botones. Yo nada más puse 4 botones y así es como me ha quedado. Así es que ahora lo que vamos a hacer, como les digo, es la manga. Ya hice este lado, este es el lado izquierdo, vamos a hacer el lado derecho. Así es que miren, vamos a hacerlo exactamente lo mismo. Cuando ustedes hagan este lado, lo van a hacer igual. Está bien fácil de hacer esta manga. Le vamos a dar vuelta porque esta vuelta de esta manga y la otra también se va a trabajar de adentro hacia afuera. Así es que para hacer eso, miren, nos vamos a ir justamente aquí debajo de la manga. Aquí, si recuerdan, agregamos 4 puntos altos porque habían 4 cadenas. Voy a dejar 2 y 2 a cada lado. Así es que en medio, ahí miren, voy a meter el gancho. En medio de estos 4 puntos altos voy a usar este mismo gancho de 4 milímetros y vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Ahora, la primera vuelta que voy a hacer aquí es la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que para hacer eso, miren, tengo el primer punto alto de estos dos que tengo aquí, que dejé a cada lado. Voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, punto alto, enredarse por detrás. Ahí está, tengo 2 puntos altos. Ahora miren, tengo este siguiente punto alto. Voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. Ahora, aquí tengo 3 puntos altos. Ahora me voy a ir aquí, miren. Están estos 3 puntos altos que hicimos en la mera esquina. Miren, ahí está. En estos dos voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto alto, enredarse por detrás. Un punto alto, enredarse por frente. Aquí lo voy a hacer de esta manera porque quiero terminar con un total de 42 puntos altos. Así es que el siguiente, punto alto, enredarse por detrás, punto alto, enredarse por frente, y ya estos son los puntos altos que teníamos para la manga, que son 34. Así es que así van a continuar ustedes hasta llegar aquí. Miren, aquí están estos 3 puntos altos hasta aquí.
Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta para la manga. Hasta aquí tengo 39 puntos altos. Ahora miren, está el centro, aquí está donde iniciamos y tengo los 2 puntos altos que dejé a este lado y luego al lado de esos dos está este otro punto. Así es que me voy a ir aquí en este punto, miren, y voy a hacer un punto alto en realce por detrás porque ese es el punto que sigue, ya que este número 39 está en realce por frente, así es que por detrás, por frente en el siguiente y termino con un punto alto en realce por detrás, aquí este último. Y así es como vamos a trabajar esta primera vuelta y al final de esta primera vuelta tengo 42 puntos. Estos son los puntos que vamos a continuar de aquí en adelante. Siempre van a ser 42 puntos altos en realce por frente por detrás o la vuelta de los puntos altos serían 42 también. Bueno, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto o bien me puedo ir aquí a la cadena, miren, a un lado, pero yo prefiero irme encima del primer punto alto y unirme con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta con 42 puntos por todo alrededor. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora para hacer la manga siempre vamos a girar. Ahora miren, lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta son nada más puntos altos por todo alrededor. Empezando encima del último punto alto que hice, voy a hacer un punto alto. Luego punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así voy a continuar por todo alrededor nada más haciendo puntos altos. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Tengo 42 puntos altos. Recuerden que la cadena aquí al inicio nunca cuenta como ningún punto. Ahora para terminar esta segunda vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con 42 puntos altos. Ahora de aquí en adelante estas son las dos vueltas que vamos a repetir. La vuelta de los puntos altos en realce por frente y esta vuelta de puntos altos y siempre vamos a girar para cada vuelta. Así es que para la vuelta número 3 hacemos una cadena y giramos. Ahora en esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás y miren, aquí está el primer punto alto de este lado, así es que voy a hacer un punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y así voy a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final de esta vuelta para una vez más mostrarles la siguiente vuelta, que es esta vuelta de puntos altos, y luego ustedes van a continuar con el resto repitiendo estas dos vueltas. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo 42 puntos hasta aquí al final de esta tercera vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, miren ahí está, con un punto deslizado me voy a unir y así termino esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí vamos a repetir la vuelta número 2 donde hacemos puntos altos por todo alrededor, así es que empezando encima de este siguiente punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta con un total de 42 puntos altos y luego ustedes se van a unir aquí encima del primer punto alto. Luego van a hacer una cadena, van a girar y repetir esta última vuelta que les acabo de mostrar, la vuelta número 3. Y así van a continuar ustedes hasta tener un total de 20 vueltas para la manga. Ese es el número de vueltas que yo hice aquí para esta manga. Y luego vamos a hacer 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que continúen, terminen de hacer estas 20 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 20, así es como me ha quedado la manga. He hecho 20 vueltas, la última vuelta es la vuelta de puntos altos. Aquí me uní con un punto deslizado, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta vuelta está terminada. Ahora, para hacer el puño vamos a usar este color azul, así es que voy a meter el gancho encima del mismo punto donde me uní con un punto deslizado. Voy a jalar una lazada aquí.
voy a hacer una cadena. Y ahora vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Si es que cargamos el gancho, este primer punto alto que está aquí justamente al lado, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, por detrás, y así voy a continuar alternándome entre uno al frente, uno atrás, hasta terminar esta vuelta. Y aquí lo mismo, para terminar cada vuelta nos vamos a ir aquí encima del primer medio punto alto, nos vamos a unir con un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y voy a repetir exactamente lo mismo y trabajar los puntos así como se presentan. Medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, y voy a hacer un total de 3 vueltas para que nos quede así. Miren, ahí están 3 vueltas. Bueno, continúen, terminemos de hacer el puño y luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas para el puño. Miren, así es como me ha quedado. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y bueno, miren, la manga está terminada, así es como me ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en esta manga. Ustedes lo van a hacer aquí, a este otro lado. Bueno, ahí está ya, el suéter está terminado, está precioso, miren, me encanta, los colores están perfectos. Ahora les voy a dar las medidas, miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 35 centímetros, que son más o menos 13.75 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 20.5 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora el ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. De largo, desde arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta, está midiendo aproximadamente 36 centímetros, que son más o menos 14.25 pulgadas. El pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de más o menos 12 a 18 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También, como les digo, se puede hacer para niñas, pero nada más asegúrense de poner los botones aquí a este lado. Pues bueno, este suétercito ya está terminado. Esto ha sido el video de hoy. Estén pendientes. Voy a hacer uno más grandecito para mi hijo de 7 años, casi 7 años. Y también creo que voy a hacer uno para mí, ya que por aquí va a empezar el otoño y me encanta este punto. También creo que voy a hacer una mantita, ya que es un punto muy bonito y bien fácil de hacer. Así es que estén pendientes. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.